Hola, soy Noemi Morejón Llamas, soy doctora en periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente docente en el Centro Universitario San Isidoro perteneciente a la Universidad Pablo de Olavide. Vengo a este congreso a hablar de mi investigación titulada COVID-19 y Fake News en las televisiones locales andaluzas, una revisión desde la agenda setting y desde la alfabetización mediática. A través de este trabajo me planteo como objetivo principal estudiar si realmente el fenómeno desinformativo, las noticias falsas, los bulos, ha llegado a la agenda de las televisiones locales andaluzas y de qué manera lo ha hecho, ¿no? Cómo han encuadrado estas noticias, cuáles son los rasgos esenciales y sobre todo si el abordaje de la temática se ha hecho desde la perspectiva de la alfabetización mediática, ¿no? Entendemos que la televisión pública andaluza debe tener una responsabilidad social, cumplir su función social periodística, ¿no? Con respecto al ciudadano y que puede ser un mecanismo muy útil, ¿no? Dado el potencial como agente socializador de los medios de comunicación para poder alfabetizar al ciudadano. Entendemos que la alfabetización mediática no es la única pata que podemos utilizar para abordar esta problemática, pero sí entendemos que puede ser un complemento a la acción de instituciones, de políticas, de organismos internacionales, de expertos, para contribuir realmente a que el ciudadano no solamente se informe, sino que se informe de manera veraz, con calidad y sobre todo que no contribuya, ¿no?, a continuar con este fenómeno desinformativo denominado como infodemia, ¿no?, por la OMS, por otros autores como Zaro Costas o no ya en febrero de 2020, al inicio de la pandemia. Es más, los autores actuales están hablando ya de un fenómeno de desinfodemia, ¿no?, como además de ese incremento de información se está provocando un incremento sustancial de desinformación y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Más aún cuando estamos en un clima de incertidumbre, donde el ciudadano cada vez es más vulnerable al fenómeno desinformativo. Y además de eso, un individuo que cada vez necesita más a los medios de comunicación para informarse, aunque realmente este no sea el fin que se consigue, ¿no? Porque ya hemos hablado, ¿no?, que más que informarse se desinforma, ¿no? Pero sí es real que las televisiones, los medios de comunicación digitales, las redes sociales han sufrido un incremento exponencial de consumo, de visualización, no solo en España, sino en otros países como Estados Unidos, y en esto ya lo puso de manifiesto Casero Ripollés en otras investigaciones, ¿o no? Partiendo de esta idea, nosotros empezamos a estudiar cómo ha sido realmente, ¿no?, el abordaje de la agenda, o si ha asistido o no ha asistido. Ya habíamos hecho un trabajo anterior en el que hablábamos de la agenda de la fake news en la televisión autonómica andaluza, en Canal Sur Televisión, y en ella detectamos que realmente la agenda se había dado a una escala muy ínfima, no se había prácticamente abordado el fenómeno de las noticias falsas en los informativos que habíamos analizado y pensábamos que al encontrarnos con una pluralidad de cadenas locales podíamos encontrar mayor número de noticias referentes a informaciones falsas y a la desinformación en general. Cuando nosotros empezamos este trabajo, en primer lugar tenemos que agradecer al Consejo Audiovisual de Andalucía, que ha sido el que nos ha proporcionado el material catalogado. Nosotros vemos que lo que es la agenda de la fake news simplemente significa un 0,10%. Por tanto, es una información totalmente anecdótica. Realmente no encontramos gran cantidad de noticias que versen sobre el asunto. De hecho, en concreto, son 42 noticias las que hablan de bulos, de desinformación, de noticias falsas en general. Lo que sí detectamos es que, porque nosotros analizamos desde el primer semestre completo de 2020, ¿no?, analizamos desde enero hasta el 30 de junio de 2020, sí encontramos que se produce un incremento exponencial en los meses de marzo y de abril, coincidiendo con el estado de alarma, ¿no?, con el inicio del estado de alarma. Vemos también que conforme va avanzando el estado de alarma, estas noticias se van incrementando y ya cuando entramos en el mes de mayo, en el mes de junio, pues empiezan otra vez a decaer. La agenda de las noticias falsas pues se pierde conforme va avanzando, ¿no?, el Real Decreto. Esto pone de manifiesto significativamente que en el inicio de la pandemia, en el inicio del estado de alarma, también se había producido un incremento sustancial de las desinformaciones. Entonces, que hay una concordancia entre el incremento de desinformación, por supuesto, y agenda en las televisiones locales andaluzas. Pero sí es verdad que es prácticamente anecdótico, con un 0,10%.
Una vez que además analizamos en qué número aparecen y cómo se produce esa evolución, también pasamos a analizar cuáles son las televisiones que más agendan la problemática en sus informativos locales, y detectamos que hay un canal, bueno, Huelva Televisión, que por supuesto es el que va a la cabeza y el que más incide en la alfabetización mediática a través de sus informativos. También tenemos otro, como sería Onda Jerez, Fuengirola Televisión también, que sí, bueno, RTV Marbella también lo hace en algunas ocasiones, pero sí es cierto que algunas televisiones nunca mencionan el fenómeno cuando no solamente se producen bulos locales, sino también bulos nacionales que se ven reflejados a nivel nacional en informativos, televisiones, periódicos digitales o redes sociales. Cuando analizamos, por un lado, el primer semestre y por otro lado, el estado de alarma, vemos que prácticamente son las mismas televisiones las que más agendan estas desinformaciones, y ahora hablaremos de Huelva Televisión porque su caso es significativo. Además de esto, empezamos también a ver cuáles son las temáticas, ¿no? Cuáles son los bulos, cuál es la temática de estos bulos. Entendemos que, claro, una televisión local pues intentará recoger aquellos bulos, aquellas desinformaciones de mayor impacto, y realmente así lo hacen, ¿o no? Por un lado nos encontramos como aparecen bulos nacionales, ¿o no? Con una delimitación territorial nacional, sobre todo con índole política, ¿no? Con índole social, y también, bueno, con desinformaciones o bulos locales que inciden en el quehacer en la vida social del ciudadano, ¿no? de esas localidades. Pero sí encontramos algo muy importante, y es que la mayoría de los bulos, además de hacer referencia al ámbito social, a la temática sociedad, también lo hacen a la temática política. De hecho, entre las dos temáticas prácticamente ocupan el 82%, ¿no? de los bulos recogidos en nuestra agenda. Además, es importante que cuando hablamos de bulos sociales siempre nos encontramos bulos muy ligados a la inmigración o a la desestabilización social. También nos encontramos fraude, nos encontramos robos de datos, pero sin embargo cuando llegamos al ámbito político es mucho más significativo ver cómo se utilizan los bulos para desestabilizar a los gobiernos, ya sea desde la oposición de los ayuntamientos, ¿no? Que utilizan estos bulos o esta desinformación para acusarse, entrar en el juego de acusación entre unos y otros y desestabilizar al gobierno de estos ayuntamientos. O por otro lado son bulos que lo que pretenden es la desestabilización del sistema, ¿no? Lo que creemos que realmente es el fin de la desinformación, ¿no? La polarización de la opinión pública y la desestabilización de la democracia. Entonces, bueno, encontramos bulos que hacen referencia a publicaciones falsas en el BOE de expropiación de vivienda, encontramos bulos en los que hay una discriminación positiva en cuanto a la inmigración, encontramos alguna desinformación que habla de un tuit, por ejemplo, de Felipe González, en el que llamaba supuestamente a un gabinete de crisis por la mala gestión del gobierno. Hablamos del control de las comunicaciones. En fin, son bulos que llaman la atención del ciudadano porque lo ponen en alerta, ¿no? Y empiezan a siembrar lo que es la semilla de la duda, ¿no? Ante la gestión de la crisis. Consideramos que es muy importante que los medios de comunicación, en este caso las televisiones locales, tienen que hacer gala de esa función social periodística, intentando no solamente salir a desmentir los bulos, es decir, no solamente alertar a la sociedad de lo que está ocurriendo, sino otorgarle esas herramientas que le permitan ser conscientes de lo que pretenden estos bulos, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y sobre todo en qué contexto están apareciendo. Claro, todo esto lo hacemos cuando empezamos a estudiar el encuadre de estas desinformaciones para ver los rasgos esenciales o no de estas noticias, y nos damos cuenta que las televisiones lo hacen de una manera muy homogénea todas ellas, ¿o no? Le dan un lugar secundario en el informativo. Bueno, pues eso lo podemos ver cuando encontramos que la mayoría de estas desinformaciones, de estos 42 bulos que analizamos, aparecen en el segundo tramo del informativo. Vemos que además no aparecen prácticamente en titulares, solamente en 3 ocasiones, o en el cierre del informativo, solamente en 2, ¿no? Vemos además que ocupan muy poco espacio, son noticias que en su mayoría ocupan menos de 1 minuto y bueno, en un porcentaje un poquito menor, entre 1 y 2 minutos. Es prácticamente anecdótico aquellas informaciones que ocupan más de 3 minutos, donde sí realmente se da una perspectiva alfabetizadora, donde se da un contexto más pormenorizado, un abordaje más estructural del problema, ¿no? Entonces, bueno, esto nos está dando pistas, ¿no? Como diciendo, bueno, se
se están agendando, las noticias falsas aparecen en ocasiones en las televisiones locales, pero no le están otorgando la importancia que se merece, la relevancia que se merece al asunto. Y además todo esto contrasta mucho con el papel que están jugando pues mecanismos plataformas de fact-checking, ¿no? que han jugado un papel muy importante a lo largo de la pandemia, o las iniciativas que se están poniendo en funcionamiento a través de la UNESCO, a través de la Comisión Europea, incluso del Gobierno de España, y de institutos internacionales como el Pointer o el laboratorio de la Universidad de Duke. En definitiva, estamos viendo cómo la alfabetización mediática en las televisiones está pasando desapercibida, no se está aprovechando el potencial de la televisión como agente socializador, ¿no? Y creemos que es importante que las televisiones agenden este asunto, pero no solamente que lo agenden de manera cuantitativa, sino que también se haga desde una perspectiva cualitativa, con calidad, utilizando actores que realmente proporcionen al ciudadano un marco contextual que le permita entender el problema. Esto lo vemos cuando analizamos el número de apariciones, el número de totales o no de voces que aparecen en estas noticias, y nos encontramos que prácticamente en un 58% no hay fuentes directas de información, no hay fuentes de expertos, ni de organismos públicos, ni de administraciones, ni de políticos, ni de nadie, ¿no? que intente explicar el problema realmente. Simplemente nos encontramos eso, ¿no? Ha aparecido un bulo, ha aparecido una desinformación, y tener cuidado, intentar contrastar información, acudir a fuentes oficiales, y ahí se queda prácticamente el mensaje. Además vemos que estos roles en su mayoría son roles de expertos, pero no de expertos en comunicación, exceptuando una intervención del antiguo presidente del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Son expertos por regla general en ámbito sanitario, abogados, nos encontramos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero escasamente se aprovecha el potencial que los periodistas podemos jugar, ¿no? en la problemática de la desinformación. Entonces, la conclusión a la que llegamos es esa, ¿no? Que además de agendar en mayor cantidad, se tiene que agendar con mayor calidad, con un encuadre más cualitativo, en el que se utilicen roles expertos en periodismo, y en el que también sean los propios presentadores de estos espacios informativos los que aprovechen su aparición ante la cámara para poder intentar educar a la ciudadanía y al telespectador en un momento de máxima incertidumbre, donde el ciudadano se ha convertido en una persona muy vulnerable, y en el que prácticamente estamos todo el día expuestos, ¿no? a una vorágine desinformativa, a una infosicación mediática que raramente nos permite profundizar en los contenidos, ¿no? Quedarnos simplemente con esa prensa de titulares, con esas informaciones, con ese mensaje muy, muy banal, que no nos permite poder profundizar en el mensaje y poder ser conscientes de hacia dónde vamos. Y doy las gracias a los organizadores del evento por producir congresos de esta índole, donde se pueda profundizar, ¿no? en el pensamiento, en la comunicación, en el quehacer periodístico, y sobre todo en el panorama no futuro, sino en el panorama que se nos está presentando ahora mismo, ¿no? En el que la pandemia ha supuesto un antes y un después, y está provocando una reconversión de la profesión. Muchas gracias, y ha sido un placer. Un saludo.